Sí. Ahora sí, disculpen. Ya, respondiendo a la pregunta de la prueba, no. Esta semana nos entregamos las instrucciones, las vamos a entregar el próximo viernes, que el próximo viernes vamos a tener la última clase. Sé que por correo les habíamos dicho que esta iba a ser la última clase expositiva, pero atendiendo al tema del partido y de los horarios, lo que vamos a hacer la próxima clase es tener un breve bloque muy pequeño de a lo más 15 minutos para terminar de pasar los últimos puntos, y en ese mismo bloque les vamos a entregar las instrucciones para la prueba, para que resolvamos todas las dudas y así ustedes comiencen a desarrollarla durante el segundo bloque y la manden a más tardar el domingo 27. No puede, y como les mandábamos por correo, no podemos dar más plazo para la entrega de esa prueba porque tenemos únicamente esa semana para revisarla. O sea, tenemos del 28 al 2 para tener todas las pruebas revisadas y las notas puestas. Así que para que después, chiquillos, porfa, no comiencen a mandar correos pidiendo más plazo porque va a estar difícil eso. Ya. Entonces, Tomás, ¿estás habilitado para compartir pantalla para que terminemos luego, para que podamos ir a ver? Sí, dale. Ya. No sé si queda alguna consulta, chiquillos, disculpen, como que... ¿No? ¿No hay más preguntas ya? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Es sobre la prueba. Sé que las instrucciones las van a dar la próxima semana, pero vamos a tener que ocupar los programas. Esa es como una duda que tenemos como curso. ¿Cómo, perdón? Que te escuché medio entrecortado. ¿Sí se van a tener que usar Sí. programas? Sí, el QGIS o Google Earth. Mira, yo creo que no lo hemos pensado todavía, pero al menos QGIS yo creo que no, porque es más difícil, porque como la prueba es individual, porque por último, no sé, pues los trabajos, ¿cachai? Que eso sería ya con que uno pueda instalar el programa, pero nosotros no podemos asegurarnos de que todos tengan un computador apto para usar el QGIS. Sí, por Google eso Earth quizás, ¿cachai? teníamos la duda. Sí, lo sé. Google Earth yo creo que puede ser, porque en el fondo igual es fácil descargarlo, sí. no pide tanto memoria, entonces yo creo que sí. No lo hemos pensado así como precisamente por eso, yo creo que Google Earth sí. Ahora, la prueba... quizás no. Perdón, que con el Tomás tenemos este delay, entonces como que yo lo interrumpo sin querer. La prueba, chiquillos, es para medir en realidad principalmente contenidos teóricos, y en la prueba usualmente hacemos preguntas que están vinculadas tanto a los contenidos del ramo expositivo y también a los textos obligatorios y o complementarios. Entonces, por eso en el fondo igual les vamos a dar una... Además que no podemos, por temas de los acuerdos que existen, no se puede entregar el mismo día. Pero en el fondo para que estén atentos, o sea, va a ser principalmente para medir contenidos teóricos. Y probablemente una actividad complementaria, como les decía el Tomás, con Google Earth, que me imagino que es un programa que es mucho más, al que todos pueden tener acceso en un computador, o que puede correr en distintos tipos de computadores, más básicos que en otros. Yo tenía un computador súper malo y Google Earth ahí siempre me corría. Ya. Bueno, dicho eso, vamos a recapitular un poco lo que habíamos visto. Habíamos quedado acá, que en el fondo hicimos la distinción entre los distintos modelos y las distintas formas de representar el dato en términos de un sistema de información geográfica. Habíamos hablado un poco de lo que eran los vectores, puntos, líneas, polígonos, las distintas formas de representarlo. Por ahí también hay una pregunta para el práctico de llenaron ese cuadrito, que es como en su área de estudio qué tipos de capas encontraban, qué atributos podía tener, cómo era la simbología, era más o menos esto, como la simbología si era única o categorizada. En el fondo, acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo poder representar el dato a partir de la forma. Esto sería como una simbología categorizada.
por orientación, por color, por tamaño, etc. Después vimos el tema de los modelos raster, que en el fondo tenemos vectores y raster, y los raster era más que nada como para anticipar a lo que vamos a ver ahora, que es en términos de más duros de teledetección, que en el fondo entender que existen estas dos como grandes estructuras, que es el modelo vectorial y el modelo raster, que obviamente conversa una de la otra, que se puede digitalizar de un raster, vectorizarlo, o al revés, un vector pasar de un formato a otro, y en el fondo que tienen distintos usos. Por ejemplo, acá un modelo de elevación, de clasificación de uso de suelo a través de un modelo raster, una imagen satelital. Esta es una imagen de un satélite Landsat, que en el fondo se puede hacer un contraste con un falso color, que lo vamos a ver hoy día más o menos de qué se trata. Y en el fondo la idea es que posiblemente un mapa escaneado también se puede representar como un modelo raster, es entender los usos que tienen esto, y en el fondo era más que nada para que entiendan que existen estos dos medios de representación de datos. ¿Sí? Sí, oye, disculpa que te interrumpa. De pronto podrías apagar la cámara, porque no sé si soy yo, pero igual a veces se escucha. Me pego. Sí. Entonces así quizás... Da a decir que mi internet no me ha funcionado muy bien hoy día, así que... Si quieres, ahí avísame, que igual puedo en el fondo proyectar si necesitas, y ahí tú vas hablando. Dale, bueno. ¿Finca? Vamos escuchando. Déjame ver así más o menos qué tal. Y ahí ya, chiquillos, claro, igual si ustedes escuchan mal o cualquier cosa, avísennos, porque quizás de pronto... Sí, nos escriben al chat, ahí puedo repetir si me quedo pegado. Ya, y en el fondo vamos a hablar de la teledetección propiamente tal. Teledetección, como dice acá, es el modo de obtener información acerca de algún objeto a distancia, sin contacto directo con el mismo objeto. Está especialmente encomendada cuando el objeto que queremos observar está o demasiado lejos de una medición directa, por ejemplo en astronomía, o cuando se pretende alterar el objeto de estudio, como en la arqueología o las obras de arte, cuando no se pretende alterar. Y también cuando se quiere hacer alguna observación a distancia, como detectar las condiciones meteorológicas en los próximos días, obviamente eso no lo podemos hacer in situ en terreno, sino que eso se hace a través de teledetección. Y bueno, los sistemas de teledetección se dividen principalmente en dos, los cuales son los sensores o teledetectores activos y los pasivos. Y los activos se encargan de emitir la energía necesaria para poder escanear los objetos. Por ejemplo, un sensor láser. Y gracias a esta energía, el teledetector obviamente es capaz de medir la radiación que refleja el objeto. Un ejemplo, por ejemplo, acá dice son los radares de tráfico. Ellos emiten una señal de energía, y en el fondo ellos lo que hacen es obtener a partir del objeto analizado cómo esta energía se refleja y vuelve al sensor. Y existen otros tipos de sensores que son los teledetectores pasivos, que en el fondo detectan la radiación que emite el objeto directamente desde el sol. Y claro, un ejemplo obviamente son los detectores infrarrojos, o a veces las imágenes satelitales. Hay algunas bandas particulares que solamente se encargan de ver la radiación que reflejan los objetos a partir del sol. Y bueno, para que entiendan un poco, la teledetección en el fondo implica que entre el objeto observado y el sensor existe un flujo energético, y ese flujo energético se denomina radiación electromagnética, o el espectro electromagnético. Ya, aquí en el fondo podríamos, como con demasiado detalle en qué consiste el espectro electromagnético, yo creo que se nos complejiza y tenemos que analizar muchos aspectos y quizás muchas disciplinas. Entonces, para hacerlo lo más fácil o lo más simple, en el fondo, ustedes tienen que entender que lo que nosotros vemos,
que en el fondo es solamente una parte de toda la energía que existe en la, digamos, en la energía que existe en la radiación que emite cualquier fuente de energía, como puede ser cualquier objeto. Y esta luz visible es solamente, digamos, en este rango, que va de los 700 nanómetros a los 400 nanómetros. Esto nomás es lo que ve el ojo humano, por decirlo así. En el fondo la radiación se caracteriza por tener distintas ondas, de onda larga hacia la onda corta. Nosotros vemos como las ondas medias solamente. Nosotros a través del ojo no vemos, por ejemplo, los rayos infrarrojos o los rayos ultravioletas. Para eso necesitamos sensores o algún tipo de, digamos, de sensor o equipamiento para poder hacer estas mediciones de estos otros rayos de onda larga o de onda corta. Por eso, bueno, existe el concepto de resolución espectral, que en el fondo es la capacidad de un sensor de captar diferentes porciones del espectro electromagnético. Como les dije recién, nosotros solamente vemos la luz visible, que claro, se compone principalmente por la combinación del RGB, que en el fondo es red, green, blue, como toda esa combinación. Y obviamente, bueno, acá lo explican mejor, digamos, la radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga mediante ondas, que se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz, transportando cantidades discretas de energía. Y estas ondas se caracterizan por tener longitudes muy diferentes, de los rayos X a los rayos gamma, con longitudes de onda menores de 100 Armstrong hasta las ondas de televisión, y un rayo con longitudes mayores de 1 metro. Obviamente el ojo humano no capta, por ejemplo, los microondas o las ondas de rayos, ni los rayos X, ni los rayos cósmicos, ni rayos gamma. Solamente captamos la luz visible, que está remarcada. Y el conjunto de todas estas longitudes de onda se denomina el espectro electromagnético. Y en el fondo, bueno, aquí dice se distinguen una serie de regiones en función de la longitud de onda, que son estas. La gracia es que en el fondo nosotros a través de algún satélite o algún sensor en particular podemos distinguir ciertos tipos de energía. Por ejemplo, existen sensores o satélites que tienen una resolución de monobanda, que en el fondo pueden detectar solo una banda del espectro electromagnético. Por ejemplo, una fotografía visible en blanco y negro, una fotografía infrarroja también en blanco y negro, o un radar. Existen también sensores tribandas que ven los 3 canales RGB, como una fotografía clásica de color natural. En el fondo nosotros a partir de esa combinación de RGB podemos distinguir cualquier tipo de color. Entonces como una foto normal sería como con una resolución espectral de 3 canales, o sea, tribanda. Existen también sensores multiespectral, como por ejemplo el satélite Landsat, que es por ejemplo la imagen que vimos acá, que distinguen aproximadamente 7 bandas distintas dentro del espectro electromagnético. Lo mismo que con el satélite Spot, que distingue entre 4. Bueno, estos multiespectrales de 4 a 10, y también hay sensores que se denominan hiperespectrales, que en el fondo detectan más de 10 bandas electromagnéticos, como es el satélite Aster, MODIS o Hiper, detecta ese 220 bandas, el Aster entre 15, y en el fondo dentro de los satélites que usa Google, usted, bueno, cuando usen Google, a ver si lo tengo abierto, no. Cuando ven una imagen abajo entrega como el satélite que es. Obviamente ustedes la están viendo como una fotografía de color natural, entonces la van a ver solamente como con RGB, pero tienen que saber que en el fondo ese satélite tiene esa capacidad de poder detectar distintas bandas. Bueno, para eso igual las imágenes satelitales, ya sean multiespectrales o hiperespectrales, se pueden bajar. Hay algunas también que se compran. De ahí, si quieren, les puedo dejar una página como si pueden descargar imágenes satelitales, pero al menos la del Landsat está disponible en internet o a través por páginas de la NASA, por ejemplo. Ustedes pueden descargar imágenes satelitales
Hay como una página que es súper amigable, que es como un visor que te muestra como la cobertura de los satélites y la fecha en que son tomadas las imágenes. Y también a partir de qué tipo de análisis quieres hacer, vas a elegir de qué satélite vas a descargar una imagen satelital y también de cuántas bandas necesitas para hacer el análisis. Existe otro concepto también que se llama resolución espacial, que en el fondo es el tamaño del objeto más pequeño que puede ser registrado, como a qué grado de detalle también debemos hacer en el análisis. Y obviamente existe una relación inversamente proporcional entre la resolución espacial y la distancia del sensor al objeto. Obviamente, a menor distancia va a ser mayor la resolución espacial. Acá nosotros tenemos un escáner ya terrestre, topográfico, por ejemplo, ahora dada la tecnología es muy fácil hacer tratamiento a través de un dron, por ejemplo, y obviamente si nosotros queremos hacer un análisis de un dron de algún predio, alguna particular, alguna zona del espacio geográfico, obviamente la resolución espacial va a ser muy alta porque nosotros, digamos, vamos a estar operando el sensor de manera activa in situ. Entonces podemos lograr una alta resolución espacial, que es en el fondo los píxeles que lo vimos en la clase anterior, el píxel era como el tamaño mínimo del raster, de análisis del raster, que es un cuadradito. Si yo me acerco mucho, voy a ver el cuadrado. Ese cuadrado, pues, en el terreno puede ser una medida en detalle. Distinto es que si analizamos la imagen satelital, por ejemplo, de un satélite, en la cual la distancia entre el sensor, en este caso el satélite, y el objeto de estudio, alguna superficie de la Tierra, como la distancia es tan alta, obviamente la resolución espacial va a ser baja, porque el tamaño del píxel claramente va a representar mayor superficie en el terreno. El detalle no va a ser tan bueno y claramente va a depender de cuál va a ser nuestro propósito como analista SIG de qué sensor y en función de qué sensor, qué resolución espacial vamos a trabajar. Otro ejemplo también como de teledetección en el fondo puede ser como el análisis de escáner o modelos 3D, que vamos a ver unos ejemplos adelante, que es en el fondo yo puedo sacarle a un objeto con una cámara común y corriente, puedo sacarle fotos, por ejemplo, si tuviera una obra de arte o bueno, aquí vamos a ver un ejemplo como con un esqueleto, hacer como una foto 360, digamos, sacar una serie de fotos alrededor, cosa de tomar el objeto en todas sus orientaciones y eso a través de un software poder hacer un modelo 3D y claramente el detalle, la resolución espacial va a ser muy alta porque estamos sacando fotos ahí mismo con el objeto alrededor, a una distancia muy menor. De la teledetección, en general, es que sí, dime. Viene esto de la relación inversamente proporcional de la resolución y la distancia. Ya, mira, acá hay tres ejemplos de sensores. Tenía un sensor terrestre, un sensor aerotransportado, que en este caso es un avión. Bueno, existen, por ejemplo, en la Fuerza Aérea de Chile, existe el SAF, que es un servicio aerofotográfico, que en el fondo son aviones como este, diseñados ahí en el piso del avión, que van sacando imágenes aéreas a través de, claramente con una malla en el terreno, con un traslape entre una foto y otra, así en el eje horizontal y transversal, y esas fotos están disponibles como en todo Chile y uno las puede comprar y hacer distintos. También existen sensores espaciales. Sí, en mi internet. Están cachando ahí bien el internet de la Sony, están diciendo, ¿no? Bueno. Yo me escucho más o menos bien. Bueno, escucha, estoy intentando hacerlo, no sé qué más puedo hacer. Pero en el fondo es explicar que existen sensores terrestres en el cual yo estoy levantando información, digamos, en el mismo terreno. Obviamente esa resolución va a ser mayor, la resolución de la foto, porque realmente más cerca el píxel, recordemos lo que vimos en la clase pasada,
va a representar en el terreno una mayor superficie que un satélite, por ejemplo. Si yo analizo una fotografía, una imagen satelital y quiero, por ejemplo, analizar en particular, la resolución va a ser muy baja, porque claramente el satélite está mucho más lejos de lo que puede estar un avión o un dron o incluso un sensor de radar topográfico. Como que por ahí va, ¿se entiende más o menos? Ah, sí, 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 lo entiendo. Mientras más cerca estás del objeto, mejor va a ser la resolución. ¿Sí? Mientras más lejos estás, va a ser menor, pero claramente puedes abarcar superficie. Bueno, en el fondo, ¿para qué sirve esto de la teledetección? Principalmente a partir de teledetección se puede estudiar el paisaje geográfico y, bueno, de una manera óptima y a través de hacerlo claramente de forma remota, porque, no sé, pues yo claramente podría acá ir a terreno y a través de un GPS geodésico ir marcando ahí cada, no sé, cada 1 metro, ir tomando puntos y ese punto irlos guardando, a qué altitud está cada punto y hacer una cobertura a través de una malla de todo el terreno, que claramente me puede tomar días o semanas y quizás va a ser con mayor detalle, pero obviamente se complejiza mucho más el asunto que hacerlo a través, por ejemplo, de un elemento fotogramétrico, en este caso. Y a través del estudio del paisaje geográfico, uno puede hacer un montón de análisis a través como de un análisis previo, quizás de alguna prospección arqueológica, como por ejemplo, si no sé, pues nosotros antes de ir a terreno podemos descargar una imagen satelital y hacer un mapa de cubiertas, por ejemplo, que en este caso, como el ejemplo que está acá a la izquierda, que en el fondo lo que te permite es poder hacer, por ejemplo, un uso de suelo, clasificar el suelo a partir de cuál es la radiación que emite ciertos cultivos o ciertas coberturas digamos, dentro de este espectro electromagnético. Obviamente, por ejemplo, un cuerpo de agua va a emitir una longitud de onda muy distinta no sé, al uso agrícola o al uso forestal. Cada cobertura, en el fondo, nos va a entregar valores distintos. A partir de estos valores, nosotros podemos clasificarlo. Yo puedo decir, ya, mira, los que me reflejen de tanto a tanto, voy a decir que estas son cuerpos de agua, o son cultivos herbáceos, o son matorrales. Claramente, si el suelo ya no existe vegetación, y existe, por ejemplo, el suelo está urbanizado, vamos a ver aquí, no sé, una ciudad, por ejemplo, eso claramente la radiación va a ser muy distinta a una pradera o a un bosque. Por eso, en el fondo, nos permite hacer un análisis a través de una clasificación muy rápida y muy fácil de poder representarlo todo esto a través de distintas categorías. Si nosotros, por ejemplo, imagínense, hiciéramos esto de forma manual, que sería fotointerpretando. Por ejemplo, tenemos acá una imagen en Google Earth y empezamos a dibujar encima, como por ejemplo ya este polígono, claramente a lo que mi ojo ve, este polígono va a ser, no sé, por ejemplo, una plantación de bosque esclerófilo, ya dibujamos el polígono. Pero a través de la teledetección nosotros vamos a tener con certeza, con obviamente mucha mayor certeza de lo que detecta el ojo humano, porque tenemos un montón de bandas distintas en el espectro electromagnético que nos permite decir, mira, toda esta zona nos refleja una longitud de onda de X valor, por lo tanto podemos interpretar que esto es un bosque esclerófilo. Y obviamente eso se automatiza y esta cartografía de uso de suelo la podemos tener así de manera muy, muy rápida y muy exacta, por ejemplo, antes de poder ir a terreno. O lo otro es a partir de este modelo, por ejemplo, que es un modelo... Dime. Sí, perdón. Es que también relacionado con este modelo que tú les estabas mostrando recién,
Otro ejemplo desde la arqueología puede ser lo que se hizo en el estudio del César Borí en Taltal, en donde en ese caso lo que se hizo fue medir la huella, en el fondo, o el valor espectral de las piezas arqueológicas, específicamente de las piezas líticas que se estaban identificando en los sitios arqueológicos de la costa, y a partir de este tipo de imágenes ver qué minerales o qué lugares emitían la misma señal. Y luego, en virtud de esa información, se planificó una serie de campañas de prospección para ver en el fondo si había una coincidencia y si se detectaban sitios arqueológicos a partir de ese método. Y bueno, yo me imagino que César Borí, Elena, ese es uno de los textos obligatorios que se vieron y que uno es de, no me acuerdo qué grupo lo expuso, pero en el fondo eso es lo que muestra. Sí, no, era eso, recordarles en el fondo darle otro ejemplo de la aplicación de esto en la arqueología. Ya, disculpa, Tomás. No, dale, también uno, claro, puede hacer como análisis a través mira, en el fondo la detección es que podemos detectar elementos del paisaje que no son visibles al ojo humano. Entonces con eso ya se abre un gran abanico de qué podemos, del provecho que le podemos sacar en términos de la arqueología, por ejemplo, en el caso de poder ver estructuras o huellas troperas que, claro, en una imagen satelital no podemos ver, porque claro, nuestro ojo no está diseñado para que se vea, pero a través de algún sensor o alguna imagen satelital nosotros podemos hacer este tipo de análisis. Este otro ejemplo, que también es muy útil, que es un modelo de elevación digital, un MDT, modelo de terreno también que se llama, o DEM en inglés. Y en el fondo es que nosotros a través de un sensor, el sensor, claro, emite una señal, esta señal rebota y vuelve al sensor y rebota con información de la altitud, por ejemplo. Claramente acá, que es más profundo, esa señal va a demorar más en rebotar y en volver que acá, que tenemos una formación rocosa o un cordón montañoso, que la señal claramente va a estar más cerca, va a estar más encima. Entonces, a partir de esto, se puede hacer un modelo digital de terreno que, como les digo, la forma quizá más antigua de poder hacer esto antes era ir a levantar los puntos, levantarlos con GPS, marcar como la altitud en cada punto, y obviamente para hacerlo con una superficie grande de terreno te toma un montón de tiempo a través de un sistema, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que es en el fondo un sensor que emite una señal. Podemos hacer un análisis a través de gabinete muy rápido y también con mucho mayor detalle, claramente. Lo otro es, por ejemplo, que es algo muy, muy usual que se ha masificado harto su uso, que son los índices de vegetación. En este caso, acá a la derecha, pues un NDVI se llama. No recuerdo bien cuáles son las siglas, pero en el fondo lo que hace este NDVI es, a través de la 3 y la banda 4 del espectro electromagnético, el sensor calcula cuál es la radiación que emiten digamos las formaciones vegetacionales en cuanto a la clorofila que emiten. O sea, es como el verdor de cada especie vegetacional. Y a partir de esto uno los puede clasificar. Por ejemplo, acá están los valores mínimos, que es del 0,16, y el valor máximo es del 0,55. 0,16, ya como pueden ver acá, representan los colores más rojos, y en este caso, por ejemplo, esto de acá rojo, a ver, ¿alguien puede ser aquí? ¿De qué dijo que era la imagen? De un índice de vegetación. Ah, lugares secos. Claro, pero mira, a partir de esta forma, ¿cómo que puede ser esta forma? Y por una, sí, puede ser muy árido, pero mira, en el fondo acá esta clasificación permite ver, lo verde es vegetación, lo amarillo es como terrenos con vegetación. No, porque no es un modelo de terreno. Acá tú no estás viendo la altitud está clasificado no por altitud, sino está clasificado por, sí, puede ser ciudad, pero en este caso
arena, mira, la arena en verdad como que se refleja más con lo amarillo, porque en el fondo lo verde es vegetación, lo amarillo es como, claro, zonas más altas, y ya claramente lo rojo es porque no existe clorofila, entonces pueden ser, quizás acá los naranjos, cultivos agrícolas que estén en berbecho, no sé, pero esto de acá rojo es cuerpos de agua. En este caso puede ser una laguna o un tranque relave, y es bien característico si ustedes ven un NDVI o un índice de vegetación de Santiago, se ve en rojo, con un rojo absoluto, porque son cuerpos de agua. Obviamente el agua no tiene clorofila, no emite la radiación que emite cualquier especie vegetacional, por ende se ve, por ejemplo, acá también se ve súper rojo, que sería ya como el centro de Santiago, en el cual, bueno, no sé bien el año de esto. Acá claramente en el centro existe menos verde. Por decirlo así, es como representa el verde. Y el agua, claramente, la radiación que refleja es, digamos, mínima en comparación a una formación vegetacional, por eso se representa con este color ya rojo. Y claro, aquí lo pueden ver notoriamente en esta clasificación. Eso es súper fácil también hacer bueno, ojalá que nosotros alcanzáramos a enseñarle cómo se hacía un índice de vegetación, pero en el fondo basta con descargarse una imagen satelital que tenga la banda 3 y la banda 4, y se hace un cálculo en un sistema de información geográfica que hay una calculadora de bandas, en el cual uno elige, no sé, banda 3 menos banda 4, digo, banda 4 menos banda 3, creo que así era el cálculo, y esto te entrega el tiro de la clasificación. Uno puede ir jugando ahí con la rampa de colores y cómo se representa, pero es una forma muy fácil también, sobre todo hoy en día con el tema de distintos fenómenos de expansión de la ciudad, de desertificación, de zonas que se están volviendo áridas, que se está perdiendo y esto es un análisis súper fácil de cómo poder detectar los sectores más desérticos o más áridos. También así los últimos bosques esclerófilos, en este caso. Bueno, otras aplicaciones más en el término arqueológico es, por ejemplo, a través de un mineral. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, en esta imagen que es ya solamente con esa banda de colores, sería una sola. Nosotros podemos detectar acá como en este caso son como huellas o caminos troperos, no sé. Pero en el fondo, a partir de una fotointerpretación básica, que es, no sé, poniendo la foto en blanco y negro, haciendo un realce quizás, que las sombras se vean con mayor oscuridad, podemos dibujar estructuras que en una imagen satelital es difícil que la veamos. O, por ejemplo, acá, en estas imágenes de acá abajo, estos son estructuras que a simple vista no se ven. ¿Por qué? Porque acá existe una formación boscosa muy densa y claramente hay sensores como el NDVI, o sea, perdón, el LIDAR, el radar LIDAR, que la gracia de ese radar es que traspasa la vegetación. Entonces, a través de un vuelo fotogramétrico con un radar LIDAR, que en el fondo debajo de un milenario existía una estructura, y eso claramente se hace muy fácil a través de este uso de radares. Acá también, por ejemplo, claro, así se descubrieron nuevas construcciones mayas y un montón de estructuras que en el fondo a simple vista no se veían, y sí, pues claro, una noticia de construcciones mayas, sí. O también acá como a través de un distinto realce nosotros actuar, claro, los terrenos agrícolas y poder delimitarlos mejor, o a través del recurso hídrico podemos ver ahí cursos de agua, y en el fondo permite hacer una serie de combinaciones que podemos resaltar cosas que no vemos a simple vista y que también no vamos a ver a partir de una imagen satelital. Y aquí también podemos nosotros dibujar las estructuras, hacer una fotointerpretación básica para etcétera. Por ejemplo, hay distintos ejemplos de cómo esto funciona. Por ejemplo, esta es la imagen satelital.
esto no recuerdo bien dónde lo saqué, pero son casos de estudios de Europa, creo que eran de estructura, bueno, no sé, me mentiría si les digo dónde, pero eran casos de Europa. Y en el fondo acá tenemos a la izquierda la imagen satelital, así se ve. Obviamente existen una serie de especies vegetacionales o cubiertas y toda, digamos, la actividad humana como al paisaje geográfico a través de cultivos o incluso terrenos naturales, y existen un montón de cualidades del paisaje que se van perdiendo. Los satélites y estos sensores muestran, como les dije recién, emiten una señal y por ejemplo, cuando toca acá, que sería la copa de un árbol, esta señal se devuelve al sensor, pero existe una segunda señal, que es como un segundo punto de retorno, que traspasa las formaciones vegetacionales, como que el sensor láser, digamos, traspasa la hoja y puede llegar a lo que es digamos, el suelo mismo y retorna nuevamente. Entonces tenemos distintos puntos de retorno. A partir de esto nosotros podemos, por ejemplo, si analizamos solamente el primer punto de retorno, vamos a ver esta imagen. Si después analizamos, quitamos el primero o el segundo punto de retorno, vamos a ver acá el suelo más despejo, que sin la vegetación, no es que nosotros acá hayamos cortado la vegetación, sino que solamente eliminamos esos puntos con información y podemos ver claramente que existen estructuras acá, en este caso, que claro, a simple vista no se ven y es un análisis también muy fácil de hacer. Claramente esta serie de radares o cosas tecnológicas tienen un poder adquisitivo mucho mayor, obviamente, pero en el fondo vale la pena. Sí, o sea, claro, no son verticales porque, bueno, nosotros, claro, la imagen es vertical, el vuelo lo hace vertical, podemos analizar la información, pero también nosotros vamos a tener un modelo de terreno, en el fondo ese modelo va a ser 3D. Entonces, claro, nosotros podemos jugar con eso de ir cambiando las vistas en función de qué queramos representar. Hay una técnica también que se llama high shade, que es en el fondo acentuar las cosas como si te llegara el sol no perpendicular, no como a las 12 del día, porque obviamente eso como que a veces cuesta más ver las estructuras o cualquier cosa en el terreno por la sombra principalmente. Pero esta técnica es como, también se hace en SIG, que es el hill shade, se llama, o high shade, que es como simular de que el sol te llega así como al atardecer, que te llega aquí como de lado. Por eso aquí obviamente las cosas que tengan mayor altitud en el terreno, igual que las depresiones, se van a ver con una mayor sombra. Entonces por eso también nosotros podemos jugar a eso en el fondo. Tenemos un modelo 3D y podemos hacer una vista ya perpendicular o vertical o acentuar las sombras como para permitir mejor el análisis. Acá también, por ejemplo, tenemos una imagen en color real de distintas épocas, de distintos años. Podemos cruzar la información, cruzar las bandas también y ver un montón de estructuras. En este caso son de arte rupestre, por ejemplo, petroglifos, geoglifos, que claro, a simple vista con el ojo humano, esa imagen satelital no se ven, pero si nosotros vamos alterando el color real, vamos cruzando las bandas, vamos acentuando más los colores o los distintos materiales, los distintos también minerales que pueden tener, podemos empezar a distinguir distintas formas que si no las podríamos ver. En este caso, un caso de arte rupestre. O si no, otro ejemplo de aplicación de teledetección en arqueología es a través de monumentos, de un escáner 3D. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de la página de internet, que es esta, se la voy a poner ahí en el chat, que es del Geoportal del Consejo Monumento, en el cual tiene acá una sección que se llama Monumentos 3D. Y en el fondo esto se hace a partir de un levantamiento fotogramétrico. Bueno, puede ser aéreo fotogramétrico si es a través de un dron, por ejemplo, en este caso, con la iglesia de Dalcahue, o de un levantamiento fotogramétrico, que es a través de fotogramas, que es fotografía. Y en el fondo
chuta, aquí no sé si se me ve muy bien, pues se me pixelea, pero a través de un análisis, de un levantamiento fotogramétrico, podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, del esqueleto de Uchipuy, que está en la página, ahí ustedes lo pueden revisar. Nos podemos acercar, ver en detalle las estructuras, también hay una de una piedra tacita que se puede ver. O aquí también, por ejemplo, de la iglesia de Dalcahue, un monumento histórico. Y bueno, ahí pueden ver claramente las estructuras, las copas de los árboles, y en el fondo es muy fácil hacer un levantamiento en 3D. Claro, esto quizás hace 10 años era impensado poder hacer algo así, pero se ve, claro, se ve súper realista, y también el detalle, en este caso como es un vuelo de dron, el detalle es mucho mayor que si nosotros intentáramos hacer esto a través de una imagen satelital. No podríamos, no se vería. Si ustedes ven ahí en Google Earth, tiene como un modelo 3D que, claro, a veces se ven así como las estructuras o los edificios, pero claramente no con este detalle, porque acá estamos levantando información con el sensor directamente en terreno, Sí, que en este caso se hizo con un dron. Sí. Ahora sí, disculpa, Tomás, que te interrumpa. Y mencionarles también que hoy en día en proyectos de inversión o que son evaluados en el marco de la ley de medio ambiente, se suelen realizar muchos estudios y levantamientos aerofotogramétricos. De hecho, el Consejo de Monumentos, cuando se identifican estructuras o algún tipo de rasgo relevante, en todos los proyectos solicita la ejecución de este tipo de levantamiento, que así como decía Tomás, que quizás hace 10 años era algo muy impensado, hoy en día la arqueología es una herramienta que se utiliza a diario. Eso quería decir. Sí, dale, porque también, obviamente, con todo este boom tecnológico que nosotros estamos viviendo ahora, como hace 10 años era imposible poder lograr algo así, y en el fondo si no sé, una institución le pedía a un titular, no, hagamos un levantamiento fotogramétrico en 3D de algún espacio o lo que va a analizar, era imposible, pero hoy en día, como les dije, esta foto se hizo a través de una cámara fotográfica común y corriente. Claro, las imágenes en 3D ya de estas estructuras se hizo a través de un dron, pero en el fondo un dron hoy en día, no sé, pues hay obviamente de todos los precios, un dron es un DJI que vale como un poco más de $1.000.000, o sea, para una consultora o algún organismo técnico es una inversión no muy alta y los frutos que puede dar son muy grandes. Pues ahí ven, es como podemos ver la piedra tacita, estas son de Ovalle. Ven, podemos ver el detalle en muy buen detalle. Y eso, en el fondo estos modelos, ahí les dejo la página por si los quieren revisar y ver, hay distintos, hay de unos de Humberstone. Bueno, esto sería un levantamiento aerofotogramétrico a través de haciendo un modelo en 3D, que es a partir de teledetección. Ahí que me quedo pegado. Lo otro existen también otras técnicas, que es una técnica de georreferenciación y fotointerpretación. Ya habíamos hablado un poco de lo que era fotointerpretación, y también de georreferenciación, pero más que nada es para que aprendan y entiendan que existen como dos formas de hacer georreferenciación. Una es a partir de coordenadas, que es en el caso como del práctico 2, que ustedes como georreferenciaron sitios arqueológicos, georreferenciaron también su área de estudio a partir de coordenadas, pero otra técnica de georreferenciación es a través de imágenes. En el fondo se puede georreferenciar imágenes como mapas escaneados, ya sean PDF, JPG o en AutoCAD o en cualquier tipo de formato. Y la gracia es que en el fondo, a través de un sistema de información geográfico, nosotros podemos establecer puntos en común de una imagen que claramente ya que está fuera de contexto. En este caso es un mapa topográfico de Santiago de 1870,
pero existen un montón de hitos del paisaje que lo podemos detectar hoy en día de manera muy fácil, como es, no sé, pues acá el Cerro Santa Lucía, el plano damero de la ciudad también nos permite encontrar como puntos en común entre estas fotos y una imagen satelital en Google Earth, por ejemplo. Estos puntos que uno establece en común se llaman puntos de control y en el fondo o puntos de referencia. Y no sé, acá como a través de nosotros de 4 puntos de control, por ejemplo, yo puedo detectar acá esta intersección de tal calle con tal calle, acá donde nace algún brazo del río, o acá en el Cerro Santa Lucía, o en la Alameda con tal calle. A través de 4 puntos yo puedo georreferenciar esta imagen y verla hoy día en un plano actual. Y a partir de eso puedo hacer una fotointerpretación, que es la acción o proceso de examinar las imágenes fotográficas con el propósito de identificar objetos o condiciones y apreciar su significado. Es en el fondo también lo que ustedes hicieron en el práctico, como por ejemplo de delimitar un polígono, un sitio arqueológico, ya, eso es fotointerpretar. A partir de una imagen, nosotros dibujamos encima, vectorizamos y podemos establecer acá, por ejemplo, el perímetro de esto, hacemos un polígono, eso es una fotointerpretación. Un ejemplo gráfico, pero no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, quizás podríamos verlo después del receso, es georreferenciar imágenes, por ejemplo, muy básicas, que esto, por ejemplo, es la localización de sitios arqueológicos de Lampa. Bueno, aquí son algunos que ocupamos para hacer justamente el práctico, pero en el fondo nosotros, como consejo, al hacer el registro de sitio, no teníamos la información de dónde estaban estos sitios. Teníamos las coordenadas, que lamentablemente estaban en grados y minutos y segundos, pero no teníamos el datum en que se levantaron. Se supone que eran PSAT 56, pero nosotros las transformábamos, las georreferenciábamos a través de un Excel, pero aún así los sitios no nos quedaban bien localizados, porque antiguamente claramente no existía GPS, entonces para poder marcar acá estos puntos se hacía a través o las coordenadas, antes de esta imagen, establecer las coordenadas de un punto, se establecían a partir de la carta IGM. Entonces ahí claramente existe un error humano muy alto entre establecer cuáles son los grados, los minutos y los segundos, entonces por eso las coordenadas no son certeras. Hasta que llegamos, por ejemplo, con este mapita, que es la localización de ciertos sitios de Lampa, y nosotros dijimos, ya, pero mira, con este mapa ya podemos saber un montón de la localización de un montón de sitios que antes no teníamos la certeza. Y eso, como pueden ver acá esta imagen, afortunadamente viene con información base, que es la red vial, acá existen los caminos dibujados, y existen también la red hidrográfica, los ríos, más las curvas de nivel, la topografía. Entonces, con estos elementos del terreno, nosotros podemos situar esta imagen encima de un mapa. En este caso se hizo en QGIS, pero también se puede hacer en Google Earth. Y a partir de esto, fotointerpretar. De ahí respondiendo a la pregunta de Francisco, fotointerpretar es, digamos, a partir de una imagen, interpretar dibujando encima o caracterizando ciertos tipos de elementos del paisaje, pero siempre con una georreferenciación, porque esta imagen, por sí sola, si yo destaco este punto y le digo a la Sonia, ya, mira, este punto está acá, o sea, no le estoy entregando ninguna información certera. Distinto es si esta imagen yo la voy a georreferenciar sobre un plano, ya va a adquirir un sistema de proyección de coordenadas, y si dibujo todos estos puntitos azules y después le digo a la Sonia, oye, estos sitios están acá, en el fondo yo al dibujar los puntitos encima estoy fotointerpretando, porque digamos estoy diciendo, ya, este RML5 está acá, voy a dibujar acá encima y voy a crear un archivo de punto acá. La gracia es que todo esto, como está georreferenciado, va a tener la información de su localización exacta a partir de las coordenadas. Entonces esto yo lo puedo, como es un archivo shapefile, exportar a KMZ o obtener las coordenadas de todo esto.
Digamos, eso es fotointerpretar. En el caso también como lo dije en el práctico, que ustedes tenían que dibujar el perímetro de un sitio arqueológico a partir de lo que ven en la imagen satelital, eso es una fotointerpretación. A partir de la foto, interpretar, como el nombre lo dice. Eso, yo creo que estamos en la hora, ¿o no, Sonia? Como para... No sé, ¿qué hora es? Sí, mira, son las 4. Las 4. Yo creo, o sea, veamos, porque falta poco contenido, pero no sé si alcancemos a hacer la actividad de georreferenciar la imagen. ¿Qué prefieren, chiquillos? Porque en el fondo, si no es tanto lo que falta, y si seguimos, podríamos terminar en unos 20 minutos más, quizás. Sí. ¿O quieren hacer una pausa? ¿Cómo no escuché el último mensaje? O que si prefieren una pausa chiquitita, dicen. Sí, hagamos un break de 10 minutos. Ya. Ya, a las 4:10 volvemos. Ya, hoy tengo pésimo internet, escucho... Eso era lo último que en verdad... Sí, queda así, bien poquito. Y se puede hacer sí, en Google Earth también. Ya. Sí, hagamos el práctico, a ver lo que alcancemos a hacer. Ya, por último quería mostrarles esto, en el fondo es la tecnología LIDAR, o LIDAR en inglés. Sí, dale. Bueno, por sus siglas, quiere decir Light Detection and Ranging, que es en el fondo la detección de la luz y el rango, y es una tecnología activa que en el fondo mide la reflectividad y la distancia entre el sensor y el objeto a través de un pulso láser infrarrojo, acoplado obviamente en una plataforma aérea, generalmente es en una avioneta, por lo robusto que es el sistema láser. Y la gracia es que cada pulso se traduce en uno o más ecos reflejados por diversos objetos en su trayectoria. Acá nosotros tenemos en la avioneta clásica, que es la misma avioneta que usan, por ejemplo, en el sistema, en el SAF, que es el Servicio Aerofotogramétrico de la Armada, que históricamente para hacer análisis de los espacios, los terrenos geográficos, se hacían a partir de fotografías aéreas, claramente cuando los satélites no estaban tan masificados, sobre todo en cuanto a cobertura y acceso a las imágenes satelitales, se hacía todo a partir de imágenes de fotografías aéreas. Y por eso existe una red aerofotogramétrica del SAF, en el cual uno en internet puede ver ahí es como cuando uno compra una imagen satelital, pues te muestran el mapa qué cobertura hay, de qué años son las fotografías, y con esto también se hacía fotointerpretación, pero la fotointerpretación que se hacía antes en el fondo era agarrar la imagen satelital, la imagen aérea, ponerle encima una transparencia, una mica, la clásica mica así como de colegio, y dibujar encima con un lápiz o con un plumón, y ahí uno puede dibujar los polígonos de bosques, de formaciones vegetacionales o de hitos geográficos importantes. Se hacía así, de esa manera. Hoy en día, claro, la tecnología cambió, existe actualmente esta tecnología LIDAR, que es a través de un láser, y la gracia es que este sensor que está dentro de la avioneta está conectada a la red GNSS, que es en el fondo la red con puntos de referencia, puntos de control en tierra. Entonces la información se cruza primero con una estación total en cierto espacio. Por ejemplo, acá nosotros podemos tener un hito geográfico, que en el fondo un hito, no sé si ustedes han ido en terreno o un cerro, o a veces han visto una estructura, así como es como un monolito de cemento que tiene un fierrito asomado, y eso se conocen como hitos, o mojón también se llama, mojón geográfico, que en el fondo es un punto de referencia en el terreno, en el cual a partir de una red de aerofotogramétrica, o sea, de una red, de puntos de referencia, se establece que ese hito
tiene cierta localización, cierto par de coordenadas y cierta altitud, que claramente está cruzado con información satelital, entonces por eso se arma un hito en el terreno y se dibuja esto, cosa que después cualquier persona o profesional o lo que sea, si quiere hacer un análisis de este sector, se enlaza directamente con este hito y en el fondo la red de triangulación entre el hito más los satélites hacen que la precisión sea milimétrica. Entonces, por eso en la tecnología LIDAR, en este caso, lo que hace es este sensor conectarse directamente con los satélites. Claramente, mientras más satélites se conectan, mejor, igual que un GPS análogo, mientras mayor es la cobertura, mejor es la triangulación entre estos, y por ende más certera es la localización. Y aparte se conecta a la estación total, que en el fondo está conectada a esta red de puntos de referencia que nos indica que la precisión es aún más exacta a partir del, tanto como en el X, en el Y y en el Z, en la altitud. Entonces, la tecnología LIDAR, en el fondo, lo que hace es este sensor emitir este láser infrarrojo, y por eso también lo que hace es a veces traspasar ciertas estructuras o formaciones de bosque, por ejemplo, y en el fondo se hace como una red en el cual acá este es como el ángulo de la foto y claro, se hace como un track de cierto recorrido que la gracia es que se traslapen las zonas, como las fotografías que se vayan traslapando unas de otras. Y bueno, en el 2003, la American Society de Fotogrametría y Sensores Remotos aprobó el formato LAS, ahí se me regó el texto, sorry, para la publicación y el intercambio de datos. Y el formato LAS, digamos, es la comprensión de archivos LAS, LAS ZIP, es igual que la diferencia entre un KML y un KMZ. O sea, KML es el archivo, KMZ es como la compresión de los archivos, como un zip. Y bueno, ahí los ejemplos que vimos, en este caso, en el fondo la tecnología LIDAR lo que hace es entregar este sensor infrarrojo, va emitiendo, va emitiendo información hacia abajo, esta información rebota, se devuelve al sensor, obviamente a una velocidad imperceptible para la escala humana, y esta información, la gracia, como les dije, es que tiene distintos puntos de retorno. Entonces, en este caso, podemos ver en la imagen izquierda, se representa a través de nubes de puntos. O sea, todo esto que ven ustedes son nubes de puntitos, puntito, que en el fondo entregan cierta información. Aquí nos podemos clasificar a los que, no sé, tienen un periodo de retorno de X con un tono más verdoso, que sería el primer punto de retorno, pero si limpiamos esto a un segundo punto de retorno, acá ya podemos ver distintas estructuras. ¿Ven? Acá se pueden ver ahí como huellas troperas o estructuras que claramente antes con una vegetación no se podían ver. Esa es la gracia del LIDAR. Son técnicas ecoamigables. Mira, la verdad es que lamentablemente no tengo la respuesta para eso. Quizás ese sensor láser, no sé, debe haber un estudio que no sé, que la radiación puede que afecte a algo, no lo sé. Espero que no. La verdad que la tecnología LIDAR también es bastante cara porque es muy nueva. Como al menos yo he trabajado con nubes de puntos, pero no he levantado la información, así que desconozco si son ecoamigables. O sea, yo creo que sí, o sea, veo difícil en verdad que un sensor láser, como en todo ámbito, sea tan dañino, no sé, para un bosque esclerófilo. Supongo que no, pero es una buena pregunta igual. Voy a investigar, voy a cachar si será así o no. Eso, o sea, bueno, y ya claramente hay otros países, principalmente en el hemisferio norte, que tienen la tecnología LIDAR ya mucho más masificada y también de acceso público, que hoy en día nosotros acá en Chile, las coberturas de información que nosotros podemos obtener del LIDAR son de proyectos particulares,
exploraciones mineras, claramente, o transnacionales, que en el fondo pueden darse digamos, el lujo de poder hacer un levantamiento a través de un sensor, de un radar LIDAR, pero como les digo, información muy, muy nueva y por eso también es muy cara. Pero, por ejemplo, acá en España existe el Plan Nacional de Observación de Territorio, ahí les dejé el link por si quieren revisarlo, y en el fondo existe un proyecto LIDAR que se inició en 2009, en el cual, bueno, ahí dice, finalizó la primera cobertura del territorio completa, ojo, finalizando la primera cobertura completa del territorio español en el 2015, año en el cual se comienza simultáneamente con la toma de datos de la segunda cobertura. O sea, uno en España puede darse ese lujo de revisar acá en el mapa y decir, ah, mira, acá existe una cobertura, primera cobertura para acá, pum, y puede descargar toda esta información LIDAR y analizarla. Claramente debe tener sus excepciones, claramente, con el uso de la información, pero en el fondo es información pública y de acceso. O sea, claramente la tecnología va para allá. Y ojalá que acá en algún momento podamos llegar a eso, como que la tecnología ya se masifique su uso. Y eso en verdad quería mostrarles. Ya, pasando al tema de la georreferenciación y fotointerpretación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Que nosotros acá tenemos esta figura, por ejemplo, volvamos a usar la misma, la de Lampa. ¿Qué pasa si ustedes quieren saber con certeza la localización de estos sitios? ¿Ya? Para eso tienen que georreferenciar la imagen. ¿Eso cómo se puede hacer? Se puede hacer primero con Google Earth, claramente con todas las limitancias que tiene Google, el programa Google Earth, en comparación a un sistema de información geográfica. Pero, por ejemplo, ya nos vamos, sabemos que es en Lampa, así que nos vamos acá a Santiago, y aquí está Lampa. A través de esta herramienta que se llama superposición de imágenes, que está acá. Hacemos clic, seleccionamos la imagen, yo la guardé no me acuerdo dónde la guardé, acá en escritorio parece, escritorio clases Lampa. Y se nos despliega la imagen así tal cual como viene. Claramente nosotros la podemos rotar. Acá si se fijan tiene como un rombo, entonces esta imagen la podemos rotar, claramente está mal posicionada, está horizontal, y también le podemos agregar acá una transparencia, hacerla más, agregarle un poco de transparencia, y en el fondo acá lo que tenemos que hacer es escalar y posicionar. O sea, se dan cuenta que acá está Lampa, acá está el río, bueno, el estero Lampa en este caso. Acá ya existe ya el cordón montañoso, que serían estas curvas de nivel de acá. Entonces lo que hacemos es posicionarlo de la mejor manera. Pues. Tratamos de juntar el río, que se vea bien. Sí, por ahí va. Podemos agarrar de una esquinita. Claramente esto también, bueno, nos podemos apoyar claramente con la información acá de las calles, por ejemplo, y ahí nos damos cuenta que esta calle, que es Sol de Septiembre, que se llama acá, corresponde a esta, entonces vamos a ajustar eso, le vamos a hacer aquí clic derecho, propiedades, y ahí nos vuelve a editar de nuevo. Entonces tenemos distintas opciones, lo podemos agarrar así, lo podemos girar nuevamente, que es de acá arribita, por si tiene una orientación distinta. Ahí, por ahí creo que está, pero como ven, como que a veces en Google claramente esto cuesta más porque no se hace a través de puntos de control, como se hace en un sistema de información geográfica, sino que se hace a mano. Entonces es una técnica, claro, que quizás sirve con una precisión no tan exacta como la haría en QGIS, por ejemplo, pero que para el caso, por ejemplo, que ustedes necesiten levantar estos puntos del terreno, se aproxima bastante. Sí, además, Tomás, corrígeme si me equivoco, pero además sí, hay otros programas que permiten georreferenciar imágenes.
Y cuando uno de pronto las imágenes las tiene georreferenciadas, puede superponerlas en Google con las coordenadas, pero son otro tipo de programas y más complejos de usar. Claro, sí, la gracia es que acá en Google Earth, por ejemplo, uno ya, aquí ya más o menos, obviamente si le dedico mayor dedicación y estoy más tiempo ajustando tanto la... No sé, aquí yo me estoy Pero guiando, por ejemplo... ahí se ve ya más o menos como que hay Sí. una coincidencia, si ahí ya está. No sé si los chiquillos lo notan. Sí, se nota ahí cómo se ve bien. Podemos ahí hacerlo más transparente. Ahí Mira. abajito te falta un poco, eso sí. Sí, aquí se corrió un poco el camino, ¿ven? Ahí se nota. Igual que también puede ser hacerse con el eje del río. Ven ahí como que el eje del río está súper bien marcado. Entonces ahí como juntarlo como ahí un poquito más ahí. Ven, aquí se nos ocurrió de acá arriba. Entonces, bueno, lo malo es que acá en Google como uno estira mucho la imagen. Entonces, con esa estirarla de acá, por ejemplo, nos va a deformar de este lado. Distinto es en QGIS, que ya lo vamos a ver, que se hace con puntos de control que se tratan de manera más equitativa. Y eso genera una menor distorsión de la imagen. Pero para el caso, a ver, yo creo que... A ver, ya, dejémoslo por ahí. Le vamos a poner acá, y le ponemos aceptar. Ya, aquí lo que hicimos fue georreferenciar la imagen. También esta imagen, por ejemplo, le podemos guardar el nombre, le ponemos Lampa, aceptar, y podemos guardar este archivo. Acá guardar lugar como, y se nos guarda un KMZ, Lampa. Voy a poner ahí Lampa, lo voy a guardar en escritorio. Le pongo aceptar. Ya, aquí voy a borrar todo, ahí no tengan miedo, pero ya, porque ya lo guardé. Me voy al escritorio y hago doble clic en Lampa y automáticamente ya ese archivo va a estar en KMZ y va a estar la imagen georreferenciada. Ese fue un proceso de georreferenciación. Y ahora en el fondo nosotros podemos hacer una fotointerpretación de esta imagen. Podemos delimitar, obviamente el propósito de esta imagen es cachar dónde está la posición de los sitios arqueológicos. Pero también podemos delimitar el río, si quisiéramos. Obviamente esto también lo podemos hacer en la imagen satelital, pero no sé, si queremos ver la posición del río como eran en el año 70, al menos, que fue el que se levantó esta imagen, por ver si existe alguna variación, etc. Ya mi pulso no fue muy bueno, pero realmente con mayor detalle se puede hacer algo así. Y también, obviamente, ver la posición de los sitios. Nos acercamos, si se fijan, bueno, acá lamentablemente en la imagen el punto del sitio es súper grueso. O sea, no sé, voy a medirlo a ver cuánto tiene en terreno. Una cosa es cuánto mide en el papel, pero miren, en el terreno son 120 metros. O sea, ya yo te digo, mira, el sitio, voy a ponerlo un poco transparente para verla mejor. Te digo, el sitio, tenemos más de 100 kilómetros de diámetro, entonces yo te puedo decir ya que el sitio está acá, donde está este matorral de acá, o puede que está acá incluso en la carretera. Obviamente si se levantó con precisión, bueno, ahí también podemos cachar que el camino tampoco me quedó muy bien dibujado en cuanto al camino real, a la carretera real, pero obviamente eso tiene un montón de complejidades que es a partir de la escala en la cual se levantó la información, etcétera, pero para aproximar la información vamos a suponer de que el sitio corresponde al centroide de la marca. Entonces este es el RML4. Lo que acabamos de hacer es hacer una fotointerpretación. A partir de esta foto georreferenciada, la interpretamos y fotointerpretamos esto y dibujamos encima. En este caso puedo dibujar los sitios o incluso puedo dibujar polígonos. Aquí no tengo mucho que dibujar, pero no sé, suponiendo que esta imagen nos muestre, por ejemplo, una división predial, por ejemplo, que esto, ya obviamente yo sé que esto ya es como una cuadra, o supongamos que es un predio, o que era un predio que ya no existe, que ya, por ejemplo, todo esto ya ahora estuviese construido, podemos fotointerpretar encima
a partir de esta imagen y dibujar un predio o un polígono que en el fondo nosotros querramos destacar con algún propósito. Eso era como para ejemplificar cómo se puede hacer esta técnica de georreferencial y de fotointerpretar en Google Earth. Vamos a hacerlo en QGIS también, a ver por si alguien se interesa en hacerlo. También es fácil, mira, en el fondo la gracia es, ya voy a abrir un proyecto nuevo como para hacerlo todo desde cero. Ya, yo me conecto a la carpeta como ya lo habíamos hecho la semana pasada, aquí en favoritos, clic derecho, añadir directorio, aquí ya lo tengo listo. Acá está la imagen JPG, si se fijan acá no tiene ningún archivo acompañado de algún anexo que diga, que venga con otro archivo de proyección, como un archivo shapefile que sí viene con otros archivos. Acá solamente el archivo JPG Lampa. Lo abrimos, aquí, sorry, me queda pegado esto. Lo abrimos y lo arrastramos acá. También, igual como nos pasó en Google, la imagen, el computador piensa que la imagen está en horizontal, como es una fotografía que se tomó incluso con un celular. Pero nosotros le agregamos acá un mapa base. Vamos a agregarle cualquier mapa base, usemos el mismo Google Satélite híbrido, que en el fondo muestra las imágenes. Y claro, como pueden darse cuenta, esta imagen, como no tiene ninguna proyección, te la tira en un tamaño determinado y claramente ven, acá tenemos el mapa base y digamos, esta obviamente está georreferenciado. Vemos acá el proyecto, propiedades, nos vamos al sistema de proyección de coordenadas, vemos que ya está con WGS84, entonces claramente esta imagen está totalmente desproporcionada en cuanto a su tamaño y orientación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es irnos a la pestaña raster, acá arriba, y abrir el georreferenciador, que es este. Aquí volvemos a abrir la imagen, Lampa, y empezamos a usar los puntos de control. Un punto de control se abre automáticamente ahí. Si se fijan, ya el cursor se hizo como una crucecita y es en este avioncito, que acá se añade un punto de control y acá se elimina, y acá se mueve. Es así de simple. Entonces nosotros vamos a la imagen, seguimos con la imagen así girada, pero bueno, no le demos importancia, ya soladita, no sé si se podrá girar al tiro, parece que no. Pero en el fondo empezamos a buscar puntos que nosotros sean fáciles de detectar para nosotros en la imagen primero y luego en el mapa. Por ejemplo, acá, justo donde habíamos dibujado recién, que es la intersección de esta calle con esta calle. Vamos a hacer un clic y me va a preguntar, introducir las coordenadas de mapa. Hay dos formas de hacerlo. Yo puedo, suponiendo que todavía no tengo esto, puedo decir, esta intersección, activar las calles, esta intersección era esta, yo puedo decirle que esta corresponde a la coordenada que se me ve, si pongo el mouse acá, me dice la coordenada acá abajo, 324.082 y 6.316.373, la puedo anotar acá, o la otra opción, es como lo vamos a hacer ahora, es a partir del lienzo de mapa, que es esta opción. Entonces acá, nosotros ya hicimos clic en esa intersección, tenemos que buscar dónde queda esa intersección en el mapa. Nos acercamos, Sudamérica, Santiago, Chile, Santiago, y nos vamos a Lampa. Nos acercamos y llegamos a esta intersección, que era acá. Hacemos clic. Allá automáticamente nos entrega las coordenadas. Bueno, están las coordenadas, la entrega en grados, que es como está por defecto, pero también la podemos cambiar a UTM y le hacemos aceptar. Ya tenemos nuestro primer punto de control. La idea es tener un mínimo de entre 3 y 4 puntos de control. Ojalá que estén distribuidos de forma equitativa en el espacio, porque, o sea, en la imagen, para que la imagen no se nos deforme y no se nos estire y en el fondo si representa en cada sector de la imagen va a estar
más estirada y con menos error residual acá en las orillas. Vamos a buscar otro punto, que es por ejemplo aquí. Vamos a usar este punto, que es donde se abre el estero Lampa en dos brazos. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Está medio difícil, a ver. Bueno, la gracia es que nosotros también podemos aquí, o sea, abrir la imagen. Vamos a ponerla acá al lado. Vamos así achicar esto y ir jugando acá. Si se fijan acá, esta zona está acá donde el camino se empieza a abrir hacia acá, en el sector de Chicauma. Ven, ahí está la etiqueta Chicauma. Ah, ya, mira, aquí en el camino hizo esto, acá el camino hace esto, entonces es por acá. Y bueno, el río igual no es muy buena idea hacerlo con el río, porque claramente el río se va moviendo. A través de los años no siempre está situado en el mismo lugar, por los distintos anastomosados o las formas que puede hacer el río. Pero ya que estamos en esta, aventurémonos. A ver, aquí se ve el río y donde se abre. Ya, supongamos que es por acá. Eso ahí lo vamos a ir viendo a ver si nos salió bien o no. Vamos a agregar otro acá, otra que sea fácil, que puede ser este camino de acá. Veamos si se ve, primero veamos si se ve para asegurarnos acá. Por ejemplo, esta curva puede ser. Esta curva que cruza acá el estero, que sería esta curva, es esta. Entonces vamos a abrir de nuevo el georreferenciador, que acá se nos minimizó. Vamos a hacer clic en esta curva y desde el lienzo del mapa vamos a hacer clic acá, en esa misma curva, aceptar. Bueno, aquí no tenemos tantos atributos como para georreferenciar acá, porque son puras curvas de nivel, no tenemos tampoco algún hito geográfico, pero vamos a seguir usando, yo creo que los caminos. Puede ser, por ejemplo, acá, también esta curva está fácil. El lienzo de mapa. Hice esta curva, que es cuando el camino se corta, que sería acá, esta curva de acá. Pero vamos a poner a aceptar. Y la idea es que, claro, esto tiene un recomendable, son mínimo 4 puntos, pero ustedes pueden hacer ahí todos los que estimen. Vamos a ver si, por ejemplo, este camino que cruza acá, que se vea bien acá, vamos a ver si se ve primero, que sería este. Está acá Lampa, me parece que es este, pero tiene otra forma. Santa Amalia dice acá, no existe un Santa Amalia. Ya, pero puede ser, por ejemplo, a ver, aquí si se fijan acá existe como otro camino, que es este, y acá intersecta con este, que sería este el perpendicular acá. Entonces vamos a volver acá al georreferenciador, vamos a hacer clic aquí donde se intersectan, en ese tiempo doblaba ya el camino, que sería acá, eso, y le ponemos aceptar. Bueno, si ustedes ahí lo quieren hacer, claramente mientras más puntos de control distribuyan, mejor va a ser. Vamos a poner el último, por ejemplo, vamos a poner uno por acá. Vamos a ver si se ve bien ese camino acá, que sería aquí, ¿vale? Puede ser por acá. Lampa acá, aquí en el camino dobla, de aquí se intersecta este camino, aquí se intersecta con este, más o menos ahí, en ese punto, que sería este camino que dobla, se intersecta con este, y sería como por ahí. Entonces vamos a volver acá al georreferenciador, que se me perdió. Tengo cosas abiertas, sorry, aquí. A esta intersección de acá, desde el lienzo de mapa, nosotros vamos a decir que es
Chuta, se me quedó pegado, ahora no puedo ver el programa. No, ¿dónde está? Bueno, a ver, vamos a dejarlo así, sin ese punto. Ya, le vamos a poner play acá, nos va a pedir el tipo de transformación. Le vamos a poner que sea polinomial 1, eso no vamos a mostrar en detalle qué es, pero ahí uno la puede cambiar y puede ir jugando para ver cuál queda mejor. En el fondo, cuál error residual va a ser menor. Vamos a elegir dónde la vamos a guardar. Vamos a tener un formato .tif, que era uno de los formatos raster que vimos en la clase pasada. Y le ponemos aceptar nuevamente y le damos play. Ahora sí. Listo, ya dice que se georreferenció con éxito. Vamos a cerrar. Aquí podemos guardar los puntos de control, le vamos a guardar. Y aquí no sé por qué QGIS se me minimizó, pero como que se me escapó, se me perdió. No sé dónde estará. Pero a ver, vamos a abrirlo de nuevo. La gracia es que, bueno, esta imagen ya ven que ya se me guardó acá. Dice lampa-bajo modificado, que es el nombre por defecto que no. Sí, te iba a decir que estos programas siempre son como medios mañosos para algunas cosas. ¿Y tú? No, sí, porque en el fondo también acá pasó porque yo antes lo tenía conectado con otra pantalla, entonces a veces ahora como que lo giré y no sé, se me perdió. De por aquí, lampa modificado, vamos a abrirlo. Si se fijan acá, ya nos entrega un proyección 3395 que es WGS84, o sea, la imagen ya está georreferenciada, ya nos muestra coordenadas acá abajo y vamos a ver que también lo hicimos. Acá podemos agregar mi imagen satelital, la misma, agregamos Google Maps y no nos funcionó. Ya, no funcionó. A ver. Pucha. Esto debería ser como en el matinal, que teníamos la cuestión ahí cocinada de antes, pero la televisión en vivo pasa esto. No, pero igual sirve para que en el fondo, chiquillos, cuando estén haciendo estas cosas no se frustren. Si, como les decía, estos programas igual a veces, no sé por qué, son medios complicados, se cierran. Yo me acuerdo que cuando teníamos estos ramos en Faxo, hace muchos años atrás, con los computadores antiguos, nada funcionaba, pues como que teníamos que estar llamando a cada rato al profesor, o se apagaba el computador, se moría todo. Sí, pues claro, esta imagen también yo lo hago este proceso con ArcGIS, que es un programa más apto que QGIS, como es de firma gratis, a veces tiene estas fallas. Pero a ver, aquí estoy abriéndolo de nuevo para ver si lo logro. Pero en el fondo así se puede georreferenciar una imagen con puntos de control. Es una manera fácil de hacer un análisis, ya sea de imágenes escaneadas, JPG, imágenes antiguas. Sí, Francisco dice que eso puede ser por los procesadores de algunos computadores. Si se tienen muchos programas abiertos suelen fallar o ir más lento. Sí, también, sí. Sí, pero... Sí, bueno, no sé, yo nunca he tenido un computador muy bueno, entonces siempre tenía problemas con los programas. Sí, yo ahora tengo un montón de cuestiones abiertas, así que... A ver, ahí lo vería, a ver, vamos a ver si me funcionó de nuevo. Vamos a descartar esto, le cambié el nombre. A ver, déjame compartir pantalla. Vamos aquí a actualizar. ¿Qué nombre le puse? Le puse Lampa a secas. Vamos a actualizar, sería esta. No, no sé, se nos estiró. Ya, mira, aquí se nos estiró porque, bueno, el método que escogimos
como teníamos mucha concentración de puntos de control acá teníamos pocas, como no teníamos tanta información, por eso aquí se nos fue al carajo la georreferenciación, pero al menos para el propósito que es, por ejemplo, si nosotros queremos cachar dónde están los sitios, en esta zona, si se fijan, ya igual está bien georreferenciada. Claramente la distorsión acá es muy alta, si ya nosotros lo hacemos de nuevo acá en georreferenciación, ¿se acuerdan acá cuando elegíamos el proceso? Ahí la gracia es ir jugando con eso, como qué proceso matemático usa el programa para georreferenciar, pero en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos fotointerpretar los sitios que estaban acá, ya ven, al menos que acá este camino sí nos calza, este camino también, el río también. Vamos a agregar una, se parecen mucho a esta imagen, así que está muy transparente también. Claramente esto, como lo hicimos así rápido, con pocos puntos de control, nos pasó esto. Si le hubiéramos dado más tiempo y le hubiéramos agregado más puntos de referencia, puntos de control, era más exacto el ejercicio. Entonces, igual acá, no sé, al menos en el pueblo mismo, que es Lampa, ya ahí ven que las calles coinciden. Si yo ahí voy apagando y prendiendo, los caminos coinciden, claro, algunos más que otros, obviamente los donde hicimos puntos de control, que fue por ejemplo en esta intersección o en esta intersección, calzan perfectamente, pero la gracia es que mientras mayor puntos de control, mejor va a ser la precisión, y claramente eso ya nos va a permitir hacer el mismo ejercicio que hicimos en Google Earth, de poder ver la localización de estos sitios acá y poder fotointerpretar encima, poder dibujar esos sitios. Esa fue como la forma en que lo hicimos nosotros oficialmente acá. Esto es ArcGIS, que es el programa más caro de SIG, por eso aquí se quedó. ¿Ven? Acá sí que quedó mejor. Entonces, acá la imagen sí que está mejor georreferenciada, porque claramente acá cuando lo hicimos fue con más puntos de control, y sobre encima de esto dibujamos acá los sitios. RML14, vamos a hacer clic acá, y podemos ver también toda la información que tiene el sitio, o sea, no solamente es el nombre, pues es georreferenciar todos los atributos del sitio, el nombre, la localización, los componentes arqueológicos, las evidencias que tenga. ¿Ven? Este sitio es el RML14, el naranjal. Aquí podemos ver el periodo prehispánico, alfarero tardío, la superficie excavada, la geoforma en la que se encuentra, evidencia mueble que existen cerámicas prehispánicas, líticos, restos descontextualizados, bioantropológicos, las coordenadas, y en el fondo la fuente directa del proyecto fue donde existe tanto. Toda esa información se anexó, digamos, al puntito. Entonces está el punto y aparte está toda esa información en la tabla de atributos. Así que esa era como una manera, bueno, disculpen la torpeza que no nos salió en vivo, pero bueno, para la otra vamos a ir a tenerlo cocinado de antes, como en el matinal, de mostrar así el pavo salido del horno y que esté bien hecho. Gracias, mamá, muchas gracias. Chiquillos, ¿existe alguna consulta para que nos vayamos terminando? ¿No? Parece que no. No, eso. Bueno, eso en el fondo era... La gracia es que entiendan que todas las técnicas que puede haber en el sistema de información geográfica, no solamente por el tema de hacer un mapa con una cartografía fácil, sino que un montón de análisis a partir de teledetección, como puede ser el levantamiento de información a partir de un sensor, de una imagen satelital, de un índice vegetacional, de una cartografía de uso de suelo. Y claramente eso puede complementar un montón el tema del análisis acá localizado, enfocado en la arqueología. También, claro, hay cosas que son más básicas, como fotointerpretar, que lo hicimos recién. Hay cosas más complejas también, que pueden ser los cálculos
de interpretar imágenes satelitales, pero en el fondo, claro, es todo un mundo en el cual si les interesa, obviamente ahí me pueden contactar y les puedo entregar más información al respecto. Eso. Sí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la atención y por la participación, chiquillos. Muchas gracias. Ya, voy a terminar. Igual. Sí,